estamos dando estos primeros pasos para construir las autopistas que se requieren para transportar esa energía eléctrica. Es cierto que hoy tenemos interconexión con Venezuela, exportamos ocasionalmente a Venezuela, tenemos interconexión con Ecuador, exportamos de manera permanente fluido eléctrico a Ecuador, cifras que van del orden de 100 a 140 millones de dólares al año, pero esto todavía es incipiente si pensamos con lo que es nuestro potencial. Nosotros podemos ser los grandes suministradores de energía eléctrica a países como Chile, a países como Panamá y por supuesto también a través de Panamá a los demás países de Centroamérica, pero necesitamos esa infraestructura, de manera que nuestro gran objetivo es construir estas redes de transmisión para interconectarlos internacionalmente. No son inversiones cuantiosas. La interconexión con Panamá es una inversión del orden de 440 millones de dólares, de los cuales Colombia tendría que poner la mitad. Y todo este sistema interconectado que nos permitiría llegar hasta Chile es una inversión del orden de 1.000 millones de dólares. Son cifras que en el contexto general del sector minero energético no son grandes, pero son más difíciles desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la armonización regulatoria, porque cada país tiene reglas de juego diferentes. Entonces la gran tarea es conseguir los recursos, pero sobre todo armonizar esa regulación para que podamos transportar la energía. Es decir, que tengamos una autopista que la puede utilizar cualquier vehículo para moverse en la distancia que requiera con la carga que necesite. Y esto lo vamos a hacer sobre la base de 3 principios. El primero es que ante todo se protege la seguridad energética nacional. Cada país quiere tener en primerísimo lugar asegurado el suministro de energía para su población. El segundo criterio sobre el cual estamos haciendo esta interconexión es que sea competitiva, es decir, que al menor costo se le asigne la energía, y eso es un criterio fundamental para Colombia porque nosotros somos el país más competitivo en esta materia. Piensen por ejemplo lo siguiente: Colombia hoy en día tiene capacidad de producir en una situación como la actual, con los embalses llenos, energía tan a bajo costo, tan bajo como 5 centavos de dólar por kilovatio hora. En países como Chile, esa energía se vende a 20 centavos por kilovatio hora. En Centroamérica se habla de tarifas de 50 centavos por kilovatio hora. Entonces, si nosotros somos el país que produce a 5 centavos y nuestros vecinos compran energía a 20, 30, 40, 50 centavos, tenemos un espacio para la competitividad enorme. Este puede ser uno de los grandes sectores exportadores de Colombia, pero necesitamos la autopista para poder llevar esa energía. Ese es nuestro gran reto, y en el campo, digamos, del sector de energía eléctrica es nuestra obsesión convertir a Colombia en un país exportador a gran escala de energía eléctrica. Pero por supuesto no podemos pensar solo en las exportaciones cuando en Colombia todavía hay 400.000 compatriotas que no tienen el servicio de energía eléctrica de manera permanente. Para eso tenemos programas a través del IPCE, que es la entidad especializada en llevar esa energía a las zonas no interconectadas, que nos permitan ir avanzando en el suministro de energía eléctrica a estos 400.000 colombianos que hoy en día no tienen este servicio básico y esencial. Nuestro gran reto es empezar por la energización de la zona de la costa pacífico colombiana, donde este año estamos realizando inversiones que serán, digamos, culminadas el próximo año, por medio de las cuales 9 cabeceras municipales en la costa pacífico quedarán en el sistema interconectado y tendrán acceso pleno las 24 horas del día al servicio de energía eléctrica. Y además estamos trabajando en 39 cabeceras municipales que hoy en día tienen un servicio parcial, que las vamos a llevar en estos 4 años al servicio pleno, 24 horas. Municipios como Mitú, como Puerto Inírida, donde el servicio es limitado. Y la tarea es, si bien no por la vía de la interconexión al sistema nacional, sí por la vía de soluciones individuales, pero que den una confiabilidad en la prestación del servicio las 24 horas. Esos son nuestros grandes retos en el sector eléctrico colombiano. Y por último,
el sector minero. Hemos querido darle esta mañana una presencia importante a los representantes de la minería del país. Queremos destacar muchísimo el trabajo del sector minero por una simple razón. No hay comparación entre el nivel del desarrollo institucional que tenemos en el ministerio y en sus entidades adscritas, en el sector de hidrocarburos, en el sector eléctrico y lo que hemos hecho en el sector minero. Ese tránsito a tener una buena institucionalidad del sector eléctrico o a tener una buena institucionalidad del sector de hidrocarburos ha sido un tránsito largo de muchos años, en muchos casos acelerados por las crisis que hemos vivido. Para nadie es un misterio que cuando el país tuvo un grave problema de racionamiento eléctrico en el año de 1992 y 1993, se modernizó la institucionalidad eléctrica. Es ahí donde surge la UPME, es ahí donde surge la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, es ahí donde surge la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, es ahí donde surge la Superintendencia de Servicios Públicos, es ahí donde se da el gran salto cualitativo en la capacidad institucional del sector eléctrico. Después, casi una década más tarde, tuvimos la amenaza de perder nuestra autosuficiencia en materia petrolera. Y se hablaba hace aproximadamente 10 años que para el año 2007 volveríamos a ser un país importador de hidrocarburos. Y fíjense dónde estamos hoy, en el 1.000.000 de barriles. ¿Por qué? Porque esa amenaza nos sirvió para despertar, para modernizar nuestras instituciones, para crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos, separar la función de licenciamiento, de adjudicación de nuestros bloques para la exploración, de la actividad de la empresa que se encarga de esa exploración, que es Ecopetrol. Esa fue una división muy sana de funciones que ha redundado en más especialización, en reglas de juego más claras, pero también porque mejoramos muchísimo el marco regulatorio en cuanto al manejo de las tarifas de regalías. Esto hizo atractivo el país nuevamente a la inversión y estamos hoy en el 1.000.000 de barriles. De nuevo, fue esa gran amenaza la que nos obligó a modernizar la institucionalidad del sector petrolero. En el sector minero, el detonante, lo que nos está obligando a esa modernización, lo que la hace apremiante, lo que nos obliga a no demorarla más, es el gran potencial que han visto otros, los inversionistas, las grandes compañías mineras en nuestro país. Es ese gran recurso que todavía está por descubrirse. No somos una potencia minera, todavía. Somos un país muy atractivo, con grandes expectativas, pero donde ante todo tenemos que desarrollar una tarea juiciosa de exploración para saber lo que tenemos. De manera que a futuro podemos tener un sector minero mucho más grande del que tenemos hoy, pero tenemos que hacer bien las cosas y tenemos que empezar por investigar, por entender bien qué es lo que tenemos. Y esto requiere dos elementos. Uno, un gran conocimiento de nuestro subsuelo, un gran trabajo en la investigación geológica de clase mundial, tanto en geoquímica como en geofísica. Y para eso, en este gran cambio institucional, estamos creando una entidad completamente especializada en esa tarea de conocimiento del subsuelo, que es el Servicio Geológico Colombiano, dirigido por el doctor Óscar Paredes, quien está aquí presente, quien nos va a explicar exactamente en qué consisten estas grandes transformaciones del sector minero. Ese Servicio Geológico Colombiano es el que nos va a dar la información básica, pero esto requiere un segundo elemento para poder desarrollar todo nuestro potencial, que es la actividad exploratoria. Tenemos que atraer más inversión al sector para explorar. Esto requiere más tecnología, más presencia de empresas que conozcan cómo llegar a ese conocimiento directo de nuestro subsuelo, más perforaciones, más exploración. Alguien me decía en estos días que
el conocimiento que tenemos hoy es tan precario, es tan limitado de nuestro subsuelo, que si nosotros tenemos éxito en esa actividad de conocimiento geológico y en esa exploración, las posibilidades de producción que hoy manejamos, las cifras que hoy manejamos, rápidamente pueden quedar desbordadas. Es decir, lo que tenemos como posibilidades no se compara con lo que son nuestras realidades en términos de producción hoy en día. Entonces, para darle orden a esa actividad exploratoria en materia minera, hemos creado una nueva entidad, que es la Agencia Nacional Minera, que está hecha básicamente como entidad que va a emular en el sector minero lo que ha sido la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el sector petrolero. ¿Cuál es la idea? Que sea una entidad especializada en, a partir de esa información geológica, promover las áreas para la exploración minera, para ser adjudicadas no a la persona que llegue primero, que se presente primero y que presente una cédula y que con eso se le reciba un título minero con el único propósito de especular sobre él, de engordar ese título, sino para ser adjudicada a quien ofrezca el mejor programa exploratorio, a la empresa que muestre mayor idoneidad y mayor capacidad de invertir en exploración minera. Es un cambio radical en las reglas de juego de asignación de áreas para la exploración y producción minera, donde el criterio central va a ser capacidad, no oportunismo. Y es con ese criterio que va a trabajar la Agencia Nacional Minera, para la cual se van a reservar unas áreas que consideramos estratégicas, donde sabemos que hay un gran potencial minero, que queremos ofrecerlo de manera competitiva a quien ofrezca las mejores condiciones en materia de inversión y de exploración. Esa Agencia Nacional Minera va a ser, digamos, parte muy importante de la transformación del sector minero. ¿A qué estamos aspirando? A que Colombia se convierta en un gran productor, no solo en los minerales donde ya hoy en día tenemos una presencia importante. Recordemos que somos el cuarto exportador mundial de carbón, que tenemos un potencial de crecimiento en carbón muy alto, tenemos metas muy ambiciosas. Hoy en día estamos cerca de los 78 millones de toneladas al año, vamos a llegar a 120 millones de toneladas en el 2014. Eso, digamos, está garantizado con los recursos que ya conocemos hoy. Lo que nos hace falta es mayor infraestructura portuaria y mayor capacidad de transporte, preferiblemente por ferrocarril. No es un tema de reservas, es un tema de logística para llegar a los 120 millones de toneladas. Tenemos un gran sueño, y es que ese carbón metalúrgico que se produce en el altiplano cundiboyacense, que se produce en Santander o en los Santanderes, que hoy en día estamos produciendo del orden de 4 millones de toneladas, cuyo precio es más del doble del carbón térmico, que tiene más mano de obra en la minería, que irriga más, porque de eso depende una parte importante de la población en Cundinamarca, en Boyacá, en los Santanderes, que podamos incrementar esa producción a partir de una mejor infraestructura de transporte. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Estos carbones del altiplano, llevarlos a un puerto colombiano cuesta del orden de $70 por tonelada. $70 por tonelada básicamente hacen que en el transporte se pierde lo que se gana por tener un carbón de mejor calidad y de mayor contenido calorífico. Entonces lo que tenemos es que bajar esos costos de transporte, y para hacerlo se requiere el ferrocarril que permita llevar esta carga desde la cordillera oriental hacia el valle del río Magdalena y por allí por vía férrea o por vía fluvial hacia los puertos. Este es un gran objetivo para el aumento de la capacidad de producción de carbón metalúrgico en nuestro país. Pero también debemos desarrollar otros minerales, y en particular los ojos están puestos sobre la minería del oro. Y en el caso de la minería del oro tenemos grandes